vamos a ver cómo se determina la densidad del agregado fino. Si bien conceptualmente es lo mismo, es decir, la densidad es el cociente entre el peso en la condición de saturado de superficie seca y el volumen. Cuando estamos en presencia de un agregado fino, es bastante diferente la forma en la cual nosotros podemos darnos cuenta que estamos en la condición de saturado de superficie seca y en la forma en la cual nosotros determinamos el volumen. En realidad, digamos, ¿cuál es la diferencia cuando estamos frente a un agregado fino? En primer lugar, no podemos secar partícula por partícula con un paño o con un trapo, y a su vez tampoco podemos ver si la partícula está brillante o no. Entonces, y por otro lado, tampoco podemos pesar el agregado en una canasta sumergido, porque las partículas pequeñas se irían o se escaparían a través de los orificios de la canasta. Entonces hay que ir a otra forma. Entonces, para eso, a modo de ejemplo, vamos a ver cómo hacemos para determinar la condición de saturado y superficie seca en un agregado. Entonces, lo que vemos acá, o lo que vamos a mostrar ahora, son agregados en tres condiciones. Una muestra de agregado en una condición de humedad superior a la que corresponde al estado de saturado de superficie seca, otra muestra con una humedad inferior a la que corresponde a este estado, y una tercera muestra con la humedad que corresponde al estado de saturado de superficie seca. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si un agregado está en una condición o en otra? Bueno, para eso se hace un ensayo con un cono, de una forma similar a la que nosotros haríamos un castillo en la arena de la playa. Y el concepto de este método se basa en que los agregados finos tienen cohesión aparente solamente cuando tienen humedad en la superficie. Cuando el agregado fino tiene humedad o agua en la superficie, presenta o aparenta tener cohesión. Cuando el agregado tiene la superficie seca, no tiene cohesión. Entonces, justamente este ensayo lo que va a permitir es determinar si ese agregado tiene cohesión o no. Entonces, si nosotros hacemos el conito con el agregado o el agregado fino con una humedad superior a la que corresponde al estado saturado de superficie seca, cuando levantamos el conito compactado como indica la norma de referencia, vamos a ver que ese conito, luego de retirarlo, queda conformado. Si nosotros repetimos el mismo ensayo con el agregado fino con una humedad muy baja, inferior a la que corresponde al estado saturado de superficie seca, vamos a ver que al retirar el conito, el material se desmorona totalmente. Y la condición de saturado de superficie seca justamente es la situación en la cual sucede algo intermedio. Cuando nosotros retiramos el conito, parte del agregado queda conformado y parte se empieza a desmoronar. Una vez que llegamos a la condición de saturado de superficie seca, esto recordemos que se hace exponiendo al agregado al aire, o bien ayudándolo con un caloventor o con un ventilador. No se puede secarlo con un paño, ya que habría que secar partícula por partícula y eso sería imposible. Le vamos a determinar la densidad. ¿Cómo hacemos para determinar la densidad? Por un lado tenemos que determinar la masa y por otro lado el volumen. ¿La masa cómo se determina? Bueno, al igual que con cualquier otro tipo de material, tomamos una muestra de ese agregado, la colocamos en la balanza y determinamos su peso. Y eso nos permite conocer la masa. Por otro lado, tenemos que determinar el volumen. ¿Cómo hacemos para determinar el volumen? Bueno, lo que vamos a hacer, existen dos métodos. Vamos a usar el frasco o el tubo de Le Chatelier. Para eso colocamos primero agua en ese frasco, enrasado hasta un cierto nivel, y luego colocamos la muestra dentro de ese frasco. El nivel de agua original tiene un cierto valor. Cuando nosotros colocamos la muestra del agregado en esa condición, el nivel se incrementa. La diferencia entre el nivel inicial y el nivel final es exactamente igual al volumen del agregado fino. Entonces, una vez que colocamos la muestra dentro de ese frasco, de ese tubo, tenemos que agitarlo un poco de forma tal de que se eliminen todas las burbujas de aire, y a las 24 horas determinamos el nivel final. Y ahí tenemos el volumen. Y el cociente entre el peso y el volumen nos da la densidad del agregado en la condición de saturado de superficie seca.